Hola a todos, en este video vamos a resolver un ejercicio de dilatación térmica en sólidos. Miremos el enunciado. Una regla de acero tiene una longitud de 0,45 metros a una temperatura de 18 grados centígrados. Entonces, nos hablan de una regla, cual es un objeto que una de sus dimensiones es mucho más significativa que las otras. Entonces, el largo de la regla va a tener una dilatación térmica mucho mayor que sus demás dimensiones. Por eso el ejercicio únicamente me pregunta por su longitud. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema que nos permita entender un poco más fácil el ejercicio. Muy bien, entonces tenemos aquí el esquema. Este primero indica la longitud inicial de la regla, 0,45 metros, siendo una temperatura de 18 grados centígrados. Sabemos que si la temperatura se incrementa a 100 grados centígrados, la longitud de la regla va a aumentar, es decir, se va a dilatar. Entonces, podemos esperar que aumente su longitud y ese aumento lo hemos llamado delta de L sub 1 y esto va a ser a 100 grados centígrados. Para el literal B se dice ¿y cuál va a ser su longitud a 0 grados centígrados? Sabemos que por el contrario, si reducimos la temperatura, las moléculas van a estar más cerca unas de otras y por tanto el objeto disminuye su longitud, en este caso la regla, entonces va a tener una variación de longitud, pero para disminuir, entonces vamos a tener una regla más corta. Entonces vamos a solucionar ambos problemas. En el A tenemos 100 grados centígrados. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces tenemos que la ecuación simplemente es esta. Este que es el coeficiente de dilatación lineal tenemos multiplicado por la longitud inicial y esto se multiplica por el delta de temperatura. Entonces la variación de la longitud simplemente es sustituir estos términos. Para el primer caso, pues tenemos que la regla es de acero. Por tanto, buscamos en esta tabla que tenemos los coeficientes para algunos materiales. En el acero es de 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces simplemente sustituimos 11 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Eso se multiplica por la longitud inicial, que son 0,45 metros, y por el delta de temperatura. ¿Cuál es el delta de temperatura? ¿Cuánto ha variado la temperatura? O sea que, pongámoslo por aquí, delta de temperatura es temperatura final menos la temperatura inicial. Sustituyendo eso, pues simplemente temperatura final es la que me indican aquí, 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que es 18 grados centígrados. Al hacer la multiplicación, se obtiene 4,059 por 10 a la menos 4 y tenemos que centígrados se cancelaría con este centígrados a la menos 1 porque básicamente centígrados a la menos 1 es 1 dividido grados centígrados. Al multiplicar por grados centígrados pues simplemente se cancela. Entonces es lo que tenemos acá, únicamente me quedaría la unidad de metros. Sin embargo debemos tener algo en cuenta. Este valor que hemos hallado es simplemente el delta de L, o sea, cuánto aumentó la longitud. Si queremos saber la longitud de la regla, pues tendríamos que aplicar longitud final igual a la longitud inicial más el delta de L que hemos hallado. Entonces sustituyendo, tenemos que la longitud inicial eran 0,45 metros más este delta de L que acabamos de calcular y obtenemos entonces 0,4504 metros. Esta como tal sería la longitud de la regla si se aumenta la temperatura hasta 100 grados centígrados. Como vemos, es ligeramente mayor que la que tenía a 18. Sin embargo, es de resaltar que el aumento es muy pequeño respecto a la longitud original de la regla. Ahora, analizando la situación, cuando disminuimos la temperatura hasta 0 grados centígrados, aplicamos la misma ecuación. Simplemente delta de L es alfa por la longitud inicial por el delta de temperatura y sustituimos. Sigue siendo a 0, así que utilizamos el mismo coeficiente, multiplicamos
por la longitud inicial, que es 0,45 metros, pero en este caso la temperatura final va a ser de 0 grados. Entonces la ponemos de primera. Es importantísimo tener eso en cuenta. Temperatura final es a la que me están preguntando la nueva longitud. Entonces, menos la inicial, que va a ser la que ya conocíamos, o sea, 18 grados centígrados. Eso nos da un total de menos 8,91 por 10 a la menos 5 metros. ¿Qué significa que este valor nos haya dado negativo? Simplemente que la variación de la longitud va a ser para disminuir. Está lo que observamos, que si disminuimos la temperatura, la regla se va a hacer un poco más pequeña. Entonces, de nuevo recordemos que aquí no termina el ejercicio, sino que, como me han preguntado la longitud a los 0 grados, debo entonces hallar esa longitud. Entonces simplemente vamos a sustituir longitud inicial, son 0,45 metros, más, no vayamos a olvidar este menos 8,91 por 10 a la menos 5 metros, y eso nos da un total de 0,4499 metros. Es una ligera disminución en la longitud, tal como habíamos advertido, es muy pequeña, pero es importante tenerla en cuenta. Entonces aquí está, a 100 grados aumenta hasta 0,4504, y si disminuimos la temperatura a 0 grados, la longitud va a ser de 0,4499.